Saludos, bendiciones a todos. Esta quien le habla es su pastora Belén Martes Escobar de la Iglesia Jesucristo Reina aquí en Orlando, Florida, junto a mi amado pastor y esposo Ronnie Martes. Queremos compartir este video con cada uno de ustedes y a toda la casa Jesucristo Reina, invitarlos a estudiar las Escrituras y a continuar con nuestro discipulado de Abriendo las Escrituras. En el tiempo en que estamos viviendo, en que estamos entrando en una nueva jornada, cambiando ciertas cosas por lo que vivimos, pero nada va a detener la palabra del Señor y nada va a detener el que nosotros podamos seguir estudiando y escudriñando las Escrituras. Así que te invito a toda la casa Jesucristo Reina a que vayas a tu discipulado, busques tu clase y comencemos a estudiar la palabra del Señor. Y antes de todo, vamos a darle gracias al Señor y compartir este tiempo de las Escrituras. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad que nos concede en esta hermosa día que has creado para cada uno de nosotros de compartir tu palabra. Gracias porque donde quiera haya una persona escuchando esta grabación y este video de ser edificado por tu presencia, Espíritu Santo, y por el poder de tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú quien nos enseñes cada día tus palabras, porque eres el mejor maestro por excelencia. Gracias porque tu iglesia nunca dejará de amar y de estudiar tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Acompáñame a la clase del día de hoy y ve conmigo a tu discipulado abriendo las Escrituras. Y como bien dijimos, necesitas tu material y necesitas tu libreta y sobre todas las cosas necesitas tu Biblia. Así que cada uno con todo lo que necesitamos para estudiar la palabra del Señor. Nos quedamos en la clase pasada vaya conmigo ahí a la clase de enlazados con el discipulado, conectados con la palabra. Enlace, conexión y unidad, que es la clase de introducción, estableciendo un fundamento. Y en la clase pasada comenzamos esta nueva clase, que la hemos titulado Enlazado con el discipulado y conectados con la palabra, llevándonos a todos a entender la importancia de enlazarse a estudiar la palabra, a ser discípulos y a conectarnos. Y el discipulado nos lleva a conectarnos a la palabra de Dios. Y eso en medio de la iglesia está creando un enlace, conexión y unidad. Y como casa Jesucristo Reina y como cuerpo de Cristo, todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar esta enseñanza, tenemos que tener bien presente que somos llamados a ser discípulos, a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que ve conmigo a la clase. Y en esta clase comenzamos a contestar dos preguntas. La primera pregunta que contestamos es: ¿qué nos dice Jesús con relación al discipulado y conexión a la palabra? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo con relación al discipulado y a la conexión en la palabra? Y aquí hay 4 puntos que discutimos en la clase pasada, así que voy a ir sobre ellos rápidamente para aprovechar el tiempo. Y hablamos el primer punto, se encuentra en Juan 8:31, que nuestro Señor Jesucristo nos dice: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Y todos los que estamos escuchando esta clase sabemos y que conocemos a Cristo, que esto se ha hecho realidad en nosotros. Hemos permanecido en la palabra, decidimos ser sus discípulos y esa verdad nos ha hecho a nosotros libres. Y hablamos de lo que es permanecer, de lo que es conocer, de conocerán la verdad. Y quiero recalcar la palabra conocerán, porque conocer es el reconocimiento de la verdad, es esa experiencia personal. Esto está en su discipulado, vaya conmigo ahí. Esa experiencia personal no se trata de lo que otro te puede decir, sino de tener la oportunidad de experimentar algo en un proceso que tiene un inicio y continuidad, te conduce a tener un resultado final. Y como sabe, iglesia, necesito ya mis espejuelos. Así que hablamos de conocer, permanecer, conocer, que dice Jesús que permanezcamos en su palabra, que seamos discípulos, que cuando conocemos la verdad nos hace libre. Y hablamos de la segunda carta de Juan, su capítulo 9, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre
y al Hijo. Y cuánto le damos gloria a Dios que nosotros en este tiempo y hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, nosotros permanecemos en la doctrina de Cristo. Hemos sido llamados a permanecer en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en su segunda página estaba el párrafo que nos lleva a que la verdad debe estar presente y activa en la vida de cada cristiano. Presente y activa. Y esto nos ayuda a distinguir el error y rechazarlo. Además es muy explícito que en este verso nos habla que el perseverar en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos hace permanecer en una relación con Dios el Padre y con Jesús el Hijo, el cual también es la palabra, el Verbo encarnado. Y todos los que cogimos la clase pasada estudiamos esto con más detalle. Y también leímos el versículo de Juan 15, versículo 7, que Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Volví a repetir la misma expresión que leíamos antes. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y ahí dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Estamos enlazándonos en el discipulado, con el discipulado y conectándonos a la palabra. Esta es la importancia de estudiar la palabra. Esta es la importancia de que seamos parte activa de las enseñanzas de las Escrituras, que tengamos el deseo de estudiar las Escrituras. Amén. El próximo punto, que es la letra número C, el tercer punto, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuántos decimos amén en este tiempo que no solo de pan vamos a vivir? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Y qué palabra sale de la boca de Dios? Todo lo que ya está escrito aquí ha salido de la boca de Dios, ha salido del pensamiento de Dios. Amén. Y esa es la vida de nosotros, esa es nuestra alimentación, esa es nuestra seguridad, está en la palabra del Señor. Y entramos ahora al punto número D, que es el cuarto punto de esta respuesta a la pregunta ¿qué nos dice Jesús con relación al discipulado y conexión a la palabra? Así que acompáñame ahí a Mateo 7, 24 al 29 y busca tu Biblia, vamos a leerlo completo, esos 6, 7 versos que hay ahí. Y sé que muchos los conocen, pero es necesario que escuches la palabra del Señor. Y dice Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad que hemos escuchado este verso muchas veces? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué bueno es ver cuando Jesús declara estas palabras. Si tú tienes tu Biblia ahí al lado tuyo y vas a los capítulos anteriores, te das cuenta que Jesucristo comenzó a hablar lo que conocemos como el sermón del monte, las bienaventuranzas. Nuestras Biblias, muchas de ellas tienen títulos en los capítulos y ahí tú puedes tener una referencia, parte de referencia de lo que te va a hablar. Y ahí comienza Jesús desde Mateo capítulo 5 a hablar palabras, a hablar su corazón, a decir lo que somos, a decir quién Él era, a decir que confiáramos en Él, que las bienaventuranzas, eres bienaventurado, los pobres en espíritu, capítulo 5, puedes ir también conmigo ahí, dice, vamos a ir a Mateo capítulo 5, su capítulo 5 verso 1 dice, viendo la multitud,
subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron su boca, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y continúa Jesús hablando, ahí sentado en el monte, ahí con toda la multitud que estaba, y continúa hablando y predicando y enseñando sus palabras, que lo que él era, lo que el beneficio de tenerlo a él, el beneficio de confiar en Dios. Y comienza y continúa en el versículo 13: somos la sal de la tierra. En el versículo 14, somos la luz del mundo. Y continúa dándonos enseñanza hasta llegar al capítulo 7, que nos está diciendo, ¿sabes qué? El versículo 24 nos dice: cualquiera que permanece, que oye estas palabras, le haré que compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente, a una familia prudente que edifica su casa sobre la roca. Miren la palabra le compararé. El que oye estas palabras y las hace, él le va a comparar. ¿Y por qué es importante la comparación? Porque ellos están acostumbrados a ver edificaciones. Y es como nosotros le compararemos a personas que van a edificar algo y que la edifican bien, con buenos fundamentos, con buenos materiales, con el conocimiento correcto. Nosotros vivimos en un país y en un estado que vemos muchas construcciones, vemos muchos mal tiempos. Cuando vienen los mal tiempos de huracanes, estamos pensando en que, ay Dios mío, mi casa estará fuerte, no estará fuerte, en los materiales de la casa, ¿verdad que sí? Y Jesús le está diciendo aquí: cualquiera que oye estas palabras y las hace. Pero también hay otro verso más abajo que dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé. Hay dos comparaciones aquí: a uno que fue sabio, a uno que edificó correctamente, y hay otra comparación a uno que escuchó lo mismo, pero no edificó conforme a lo que escuchó. Por eso es bien importante, iglesia, que nosotros entendamos que Jesucristo nos está llamando a nosotros a enlazarnos y a conectarnos con su palabra, porque ella nos va a ayudar a edificarnos, a ser transformados, a saber cómo se construye, cómo construyo mi vida, qué hago, cómo decido, cómo camino, cómo me proyecto, cómo vivo mi vida cristiana. ¿Verdad que amamos nuestra vida cristiana? Pues amar la vida cristiana es amar las palabras del Señor, es amar lo que Jesús hizo. Y dice en su segunda página, la tercera página, perdón, en el párrafo, dice: esta parábola de los constructores prudentes e insensatos sirve como conclusión del sermón del monte e ilustra la absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Esto es, con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Aunque en este momento Jesús se está refiriendo al sermón del monte, esto es una verdad que aplica a todas las escrituras. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Punto 1. Léalo ahí conmigo donde está. ¿Cuál es mi responsabilidad? El punto 1. Poner en nuestra vida un fundamento sólido de la palabra de Dios en nosotros. Tú necesitas poner las palabras de Dios en ti. Ya están aquí, todos escuchamos las palabras de Dios por primera vez porque alguien nos las comunicó, lo vimos, lo leímos, lo escuchamos. Alguno de nuestros sentidos se conectó con ella a través de algo o de alguien y comenzó a nacer fe en nosotros. Pues ¿sabes qué? Todo el día, todos los días, hasta que nuestro Jesús Jesucristo venga o nosotros partamos a su presencia, es mi responsabilidad mantener y poner en mí un buen fundamento de la palabra. Número 2, ¿qué dice? Léalo ahí conmigo. Oír la palabra de Dios y hacerla. Así iremos edificando nuestra vida en Dios.
Oír la palabra de Dios y ¿qué? Y hacerla. hacerla. Es una acción. Recuerden, la fe es activa. Aunque aparentemos ahora mismo estar pasivos, no estamos pasivos porque estamos en fe, estamos creyendo. La fuente de vida, la fuente de fe, la fuente de amor, de paz vive en nosotros. Y Él nos mantiene cada día enfocados en Él. Es mi responsabilidad oír la palabra de Dios y hacerla. Si tienes a tu familia a tu lado derecho o izquierdo, a tus hijos, a un amigo que estés compartiendo la palabra de Él con Él, dile, es nuestra responsabilidad oír la palabra del Señor, porque te va a hacer bien. Nos hace bien el escuchar sus palabras. Y recordemos, la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír y el oír y el oír. Pastora, ¿tengo que seguir escuchando? Sí, todos los días. Yo no me canso de escuchar la voz de mi esposo, porque fue el hombre que decidí amar. Yo no me canso de escuchar la voz de mis hijos. Ahora que tengo uno fuera de mi casa, fuera de mi lado, ahora que está en Puerto Rico. ¿Sabes qué? Yo quiero escuchar su voz. ¿Cómo tú estás? Háblame. Si eso es nuestros afectos naturales y emociones naturales de personas que amamos, que nuestros oídos no se cansen nunca de escuchar la palabra del Señor Jesús. Número 3, leámoslos todos juntos. Prepararnos porque vienen momentos difíciles y es nuestra responsabilidad estar preparados para que ni nosotros ni nuestra casa perezca. ¡Wow! A lo mejor cuando esta clase se escribió, esto no estaba en mente nada del coronavirus cuando diseñamos este material. Nada de lo que estamos viviendo ahora, lo estábamos experimentando. Pero sabes que la palabra de Dios es para este tiempo, para esta temporada, para mañana, para el mes que viene, para el año próximo, para 20 años más. Siempre tenemos que estar preparados para todo momento. Iglesia, yo sé que tu casa, Jesucristo reina. Yo sé que tú también, iglesia del Señor, estás preparada para todo momento si permaneces en sus palabras. Que no se nos olvide dónde está nuestro fundamento y dónde estamos edificados, en sus palabras. Que no vuelve atrás vacía. Que no vuelve atrás vacía. Y voy a leer el número 3 de nuevo para que todos lo podamos tener bien consciente, porque yo necesito permanecer y conectarme a la palabra del Señor. Prepararnos porque vienen momentos difíciles y es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad estar listos, preparados para que ni nosotros ni nuestra casa perezca. La instrucción fue dada ya en su escritura. Cualquiera que oye estas palabras. Todos escuchan las palabras, pero no todos se preparan. Todos escuchan las palabras. Pero yo quiero ser del hombre y la mujer, y la madre, la esposa, la hija, la hermana, prudente, que quiere edificar conforme a la palabra del Señor. Es bien importante, y es bien importante que nos enfoquemos en lo que Jesús dice en sus palabras para nosotros. La segunda pregunta que vamos a continuar contestando en esta clase de fundamento de abriendo las Escrituras, enlazado con el discipulado que nos lleva a conectarnos con la palabra de Dios, es ¿qué más dicen las Escrituras sobre ella misma? Y aquí todos vamos a ser parte de esto juntos y vamos a hablar de la letra número A. Estos versos de la Escritura que están en la letra número A de su clase es lo que vamos a estar discutiendo ahora para concluir este discipulado del día de hoy. Y vamos a ir a Hechos 6. Vaya ahí a su Biblia, a Hechos 6. Tenemos algunos parte de los versos en la clase, pero quiero que veamos lo que ocurría en cada uno de estos versos. Le indiqué a la iglesia en el comunicado que usted recibió en el día de ayer, que por favor todos estamos siendo llamados a leer el libro de los Hechos. Toda la iglesia Jesucristo reina. Y tú también que eres iglesia, vuelve al libro de los Hechos. Y volvamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos y veamos cómo la iglesia comenzó, cómo la iglesia se estableció, cómo estos hombres y mujeres del Señor siguieron expandiendo la palabra del Señor, no importando los tiempos ni las situaciones. Y es bien importante, iglesia. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 6, que dice la Escritura sobre ella misma. Dice en Hechos capítulo 6 y habla
En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una situación en la iglesia, había crecimiento, gloria a Dios por el crecimiento, y había necesidades en la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros. Y yo le estoy diciendo a la casa Jesucristo Reina y a la iglesia y cuerpo de Cristo: buscad pues, hermanos, entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y lea conmigo el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Aleluya. También muchos de los sacerdotes creyeron, obedecían a la fe. En otras versiones dicen que creyeron la palabra, creyeron junto a los judíos también la palabra. Miren esto, crecía la palabra del Señor en este tiempo, crecía la palabra del Señor. La iglesia crecía, se buscaban personas en medio de los discípulos que estuvieran llenas del Espíritu de Dios, deseosas de compartir la palabra, deseosas de servir, deseosas de darle a otro. Y ¿sabes qué? La palabra crecía. ¿Y qué crecer? La palabra se extendía. ¿Y qué crecía? La palabra del Señor, lo que hubieran conocido. Ellos no tenían este libro completamente que nosotros tenemos, pero tenían las enseñanzas de Jesús, tenían las enseñanzas de Moisés, tenían las enseñanzas que los judíos comenzaron a decir: oh, yo conocía esto y esto me enseñaron mis padres, pero mira, este es Jesucristo, este es el Cristo, esto fue lo que hizo, esto fue lo que nos vino a dar. Y crecía la palabra. Crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Vamos ahora a Hechos 12. Yo le estoy creyendo al Señor que en esta temporada en que la iglesia está viviendo sobre la faz de la tierra, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? La iglesia va a seguir brillando y la palabra del Señor va a seguir siendo extendida por todos los rincones de la tierra. Hechos 12, versículo 24. Miren otro acontecimiento. En aquel era la iglesia distribuyendo responsabilidades y cumpliendo la labor del ministerio. En este fue otro asunto. En Hechos capítulo 12, 24, habla de cuando mataron a Jacobo, el hermano de Juan. Herodes lo mató. Y se levantó mucha persecución. Y a Pedro lo metieron en la cárcel, en el versículo 6. Usted puede leer todo el capítulo luego. Y luego que lo metieron en la cárcel, el Señor lo liberó de la cárcel. ¿Verdad que sí? La Biblia lo dice. Que Pedro pensaba que estaba en un éxtasis, en una visión. Y el ángel le dijo: cíñete, vístete, levántate y sígueme. Y le tocó la puerta. Dice aquí, me llama la atención que le tocó la puerta a... Ella se llamaba Rode, la muchacha Rode. Y ella lo vio y se asustó, y en vez de abrirla salió a decirle a los demás que estaba Pedro ahí. Nadie le creía. Pero ¿sabes qué ocurrió después? Pedro salió de ahí, se fue a otro lugar y comenzaron, dice, vamos a leer desde el versículo 17. Pedro le hizo la señal a Rode y a todo el mundo de que calladito. Dice: más Pedro, el versículo 17, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos.
y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué era lo que le iba a dejar saber? Que el Señor lo liberó de la cárcel, que no estaba muerto y que iba a continuar haciendo el llamado del Señor. Luego que fue de día, hubo no un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Se presentó en el tribunal y comenzó él a querer dar un discurso. Pero miren lo que dice el versículo 22. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Miren lo que estaba ocurriendo aquí. Y el versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Me encantan los pero, porque es un antes y un después. No importa la situación en que vivamos, la palabra del Señor va a seguir creciendo y se va a multiplicar. Así que Iglesia Jesucristo Reina, cuerpo de Cristo, estamos en una temporada donde la palabra del Señor ha de seguir creciendo y se ha de multiplicar. Vamos a Hechos 19:20. Dice Hechos 19. Hechos 19. Aquí vemos otra situación. Aquí vemos a Pablo que estaba en Éfeso y se estaba levantando la iglesia de Éfeso. Pablo estaba aquí como un misionero, como un apóstol enviado a predicar, a llevar las palabras del Señor. Y comienza desde el versículo 1 a decir todas las cosas que estaban ocurriendo en el pueblo de Éfeso. Y cómo Pablo comenzó a ministrar la palabra y a enseñarla. Pero hubo un acontecimiento desde el versículo 14, que es el que quiero recalcar y veamos. Porque como Pablo hacía señales, como Dios hacía señales a través de Pablo, y la gente veía la palabra del Señor hecha realidad frente de ellos, y veía la autoridad y el poder con lo que Dios estaba usando a nuestro hermano y apóstol Pablo, que hubieron personas que quisieron copiar lo que veían. Y mira lo que dice en el versículo 14. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús que conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos querían tratar de copiar a Pablo y de reprender el demonio. Y leamos desde el versículo 13. Que para que entendamos bien el contexto, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Si fuera así, en mi país dirían que esto fuera un mamey, pero no sé cómo lo dirían en los países de otros que me puedan escuchar, pero en mi país dirían, si fuera así, esto es fácil. Cojo lo que otro tiene y sigo por ahí como si fuera mío. No, pero no es cogerlo, es hacerlo tuyo. Es que Cristo vive en ti. Y estos 7 hijos de Esceva, judíos, jefes de los sacerdotes, hacían esto. Pero el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y los dominó, los controló, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y yo pondría avergonzados por usar el nombre de Jesús en vano. Y esto fue notorio. Miren lo que Jesús utilizó, miren lo que el Padre utilizó.
que la palabra del Señor seguía expandiéndose. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra, léalo ahí conmigo y declárelo con fe, que es lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en toda esta temporada. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y la Nueva Traducción Viviente dice: y el mensaje del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Fue poderosamente creciendo la palabra del Señor. Estos versos nos afirman a nosotros que nada va a detener la palabra del Señor. 3 situaciones diferentes y la palabra del Señor crecía. Y la palabra del Señor prevalecía poderosamente. ¿Qué era lo que crecía? Crecía la palabra, el logos en griego. Ese significado de estos versos de la palabra era lo que conocemos en el término griego logos. No vamos a entrar en toda la definición porque la hemos hablado antes, pero tenemos una definición simple en su material para que lo podamos entender y luego seguirán discutiéndolo. Dice: y esto lo que nos indica que crecía la transmisión de ¿qué? De pensamiento, comunicación del mensaje, una palabra de explicación, un discurso, revelación divina, declaración, instrucción, promesas divinas, doctrinas divinas, declaración divina. Crecía la palabra del Señor. Iglesia, Jesucristo reina, cuerpo de Cristo. Este es el tiempo de que nosotros podamos seguir viendo el libro de los hechos, hechos realidad en nosotros. En esta temporada vamos a hacer que la palabra del Señor siga creciendo en cada uno de nosotros, que seguirá siendo transmitida. Ahora mismo este video está transmitiendo la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que la palabra del Señor trasciende todos los tiempos, temporadas. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. A ti y a mí nos conviene permanecer, obedecer, escuchar, creer, vivir la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te bendigo, Casa Jesucristo Reina. Concluimos este discipulado por el día de hoy. Disfrútalo con tu familia. Toma tiempo y continúa estudiando el resto de la clase. Sabes que el domingo nos volvemos a reunir y nos vas a sintonizar a través de Facebook Live en JCR Church a las 11 de la mañana para juntos adorar y bendecir el nombre del Señor. No te olvides de levantar tiempos de adoración en tu casa con tu familia. Aprovechemos bien el tiempo para que la palabra del Señor siga siendo expandida, transmitida, extendida por toda la tierra, porque ella trasciende todos los tiempos y temporadas. Y qué bueno es que nosotros somos cristianos, creyentes, amantes del Señor. Casa Jesucristo Reina, decláralo ahí donde estás, cuerpo de Cristo. Yo amo mi vida cristiana. Amamos nuestra vida cristiana. Nos mantenemos enlazados, conectados para mantener nuestra unidad. Cuerpo de Cristo, te bendigo. Declaro el bien de Jehová sobre de ti. Declaro la paz de Dios sobre ti. El bien de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos, los amo y nos vemos pronto.